Hola chicos, ¿cómo están? En este trabajo de sistemas realizaremos nuestra tabla de frecuencias, hallaremos medidas de tendencia central de forma automatizada a través de las funciones o utilizando las funciones que tiene Excel. Recuerden que para ello lo primero que tenemos que hacer es diseñar nuestra página, no configurar la página. Vamos a disposición de página, márgenes personalizados. Recuerden que dependiendo de su versión pues puede aparecer disposición de página, página, formato, disposición, formato de página, pero pues digamos que el nombre no importa siempre y cuando vayamos a márgenes personalizados. Para este caso vamos a dejar todas las márgenes de 1 centímetro y aquí en página vamos a dejarlo horizontal y al 90% para que de pronto nos quepan todos los datos. Muy bien, vamos a agrandar un poquito más esta columna para que estas columnas para que me quede a ras con mucho que nos quede a ras con la página, que bien organizadito. Muy bien, ok, ahí quedó perfecto. Muy bien, recuerden que ustedes pueden organizar su tabla de datos como ustedes desean. Yo aquí voy a agrandar un poco las filas y colocarle el formato que ustedes deseen: negrilla, un fondo, color de letra, tamaño de letra, centrado horizontal, centrado vertical. En la flechita los bordes, en más bordes, podemos colocar un borde grueso, pero de otro color, por ejemplo, un borde menos grueso, más delgado en las verticales, de otro color. Digamos que esto ya queda al diseño de cada uno de ustedes y como ustedes lo quieran realizar. Aquí va nuestra tabla de datos organizada. Vamos a colocarle un título, pero para este ejercicio, recuerden que ese ejercicio es una encuesta que se realizó a muchos estudiantes de cuánto tiempo pasaban frente a una pantalla en 3 días. Es una estadística pequeña de 3 días de trabajo en donde podemos darnos cuenta cuántas horas de pantalla tienen los estudiantes cada 3 días. Por ejemplo, algunos durarán 56 horas frente a una pantalla, otros 30, otros 67, otros 20, otros 47, dependiendo pues de lo que haya contestado cada estudiante. Entonces el título y nuestro enunciado pues debe tener que ver o nos debe explicar de forma general de qué trata esta tabla o este estudio estadístico. Vamos a colocar tiempo en pantalla. Yo le puedo colocar este, pero recuerden que ustedes pueden redactarlo de forma diferente. Incluso el enunciado yo lo redacto de esa manera, pero ustedes lo pueden redactar como ustedes lo deseen, siempre y cuando explique de una forma general de qué trata nuestra tabla de datos. Entonces en esta tabla encontraremos las respuestas de los estudiantes de grado 11, grado décimo, de grado 12, de grado 12 por ejemplo, en cuanto al tiempo que están frente a una pantalla de televisión, portátil, PC, tablet, celular y bueno, los que tengamos por 3 días. No importa que se nos pase la página, ya la vamos a arreglar. Digamos que este puede ser un enunciado muy sencillo, ustedes verán cómo lo redactan. Sombreamos la primera línea y combinamos y centramos. Y sombreamos la siguiente línea y combinamos y centramos. Luego colocamos acá pues fondo, tipo de letra, tamaño, estilo, color de letra. Miren que acá no nos aparece todo completo, entonces damos a ajustar a texto y agrandamos un poco la fila. Vamos a colocarle negrilla, vamos a colocarle tamaño, sombreados, bueno, no sé, digamos que ahí jugamos con el estilo que cada uno de ustedes quieran darle a su formato de trabajo. Muy bien, para poder realizar nuestra tabla de frecuencias necesitamos hallar ciertos datos específicos para poder realizar la tabla de frecuencias. Son estos datos: el número de la cantidad de datos que tenemos en nuestra tabla,
el valor máximo, el valor mínimo, el rango, los intervalos, la cantidad de intervalos que tenemos, la amplitud y medidas como la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a hallar esos datos para poder crear nuestra tabla de frecuencias. Vamos a organizar esto, que nos quede como un poco organizado. Ok, vamos a colocarle de pronto bordes. Y recuerden que esto es simplemente diseño de cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí podríamos contar los datos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y coger la cantidad de columnas, multiplicarla por la cantidad de filas y nos va a dar, la cantidad de datos. Pero pues hay una función en Excel que se llama contar y él nos cuenta lo que nosotros le pidamos que nos cuente. Vamos a dar clic acá y escribimos más contar, doble clic, él me coloca automáticamente el paréntesis y selecciono el rango de datos desde donde hasta donde quiero que me cuente y cierro paréntesis, enter, ahí me da automáticamente el rango de datos. Recuerden que podemos hacerlo así o podemos escribirles más contar, abro paréntesis y sombrero el rango de datos. La función no importa si está en mayúsculas o minúsculas. Para hallar el máximo de datos pues es lo mismo, más, solo que con la función max, abro paréntesis y selecciono todo el rango de datos, el conjunto de datos y cierro paréntesis. Al igual que para el mínimo con la función min, abro paréntesis y selecciono todo el rango de datos. Recuerden que estas fórmulas son para datos no agrupados o datos pequeños, porque si fuera datos mucho más grandes, globales, tendríamos que utilizar diferentes fórmulas, otras fórmulas parecidas, pero con una sintaxis un poco diferente. Listo. Miren, fíjense que al seleccionar, él me coloca automáticamente el rango A7 hasta X13. Recuerden que los dos puntos significan hasta. Yo puedo escribir toda la fórmula completa sin necesidad de sombrear. Más, min, abro paréntesis, desde la A7, dos puntos hasta la X13. Fíjense que no importa que sea mayúsculas o minúsculas. Y pues va a ser exactamente lo mismo. El rango de nuestra tabla de datos va a ser el valor del máximo menos el valor del mínimo. Muy sencillo. Recuerden que la cantidad de intervalos es la cantidad de filas que tiene nuestra tabla de datos. La podemos contar a simple vista, pero cuando son tablas un poco más grandes pues es más difícil. Entonces utilizaremos la función contar. Más contar, abro paréntesis, sombreo la primera columna para que me cuente la cantidad de intervalos que tiene mi tabla de datos, cierro paréntesis y enter. Y la amplitud será el rango dividido entre el número de intervalos. Vamos a redondear esta cifra, quitarle los decimales. Con este icono quitamos decimales. Muy bien. Tenemos unas medidas muy fáciles ya de hallar. Miren. Con la función contar hallamos el número de datos, con la función max el valor máximo, con la función min el valor mínimo. El valor máximo menos el mínimo me da el rango. Los intervalos con la función contar y contamos la cantidad de filas de nuestra tabla. Y la amplitud será el rango dividido entre los intervalos. Recuerden que para hallar la media necesitamos la frecuencia absoluta y la marca de clase, entonces aún no la vamos a hallar, la hallaremos después cuando hagamos nuestra tabla de frecuencias. La mediana, para esos datos no agrupados o sencillos, pues es muy fácil con la función mediana. Más mediana e igual sombreo mi rango de datos y cierro paréntesis, enter. Más moda, abro paréntesis y sombreo y cierro paréntesis. Perdón, me quedó mal. Más moda, abro paréntesis, sombreo mi rango de datos, cierro paréntesis y enter. Listo. Ya hallamos esas medidas básicas para poder comenzar a trabajar nuestra tabla de frecuencias. Este espacio que nos queda acá vamos a dejarlo en blanco para más adelante agregar la gráfica estadística a nuestro estudio estadístico. Y entonces la tabla de frecuencias vamos a colocarla en esta segunda página, aquí al lado, después de la
separación de página para que nos quede bien organizado. Vamos a colocar aquí nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué vamos a hallar en esta tabla de frecuencias? Vamos a hallar el límite inferior de cada intervalo, el límite superior de cada intervalo. Vamos a hacer la lista de los intervalos. Vamos a hallar nuestra frecuencia absoluta y la marca de clase. Fíjense que yo no dejo ninguna columna de espacio, simplemente escribo en la siguiente, así se corte, porque aquí lo que hago es agrandar un poquito las columnas y sombreo las celdas y lo ajusto el texto, le coloco centrados, le coloco negrilla, le puedo colocar un tamaño de letra si lo deseo. Podemos agrandar un poco más cada columna y listo, perfecto. Ahí simplemente nos quedan nuestros títulos de el comienzo de la tabla de frecuencias. Recuerden que de aquí en adelante tenemos más cosas, tenemos otro tipo de frecuencias, tenemos la desviación, tenemos el coeficiente, tenemos la variación, bueno, otros datos de tendencia central o de dispersión que los hallaremos más adelante. Entonces, muy bien, vamos a hallar los límites de cada intervalo. Muy sencillo, el primer límite o el límite inferior del primer intervalo pues es el rango mínimo, o el valor mínimo, que es 1. Y nos dice que tiene una amplitud de 10. Entonces sencillo, aquí va 10. Y el siguiente irá de 10 a 20. Y el siguiente irá de 20 a 30. Y el siguiente irá de 30 a 40. De 40 a 50. De 50 a 60. Y de 60 a 70. Muy bien. Si lo queremos hacer automático, pues simplemente cogemos esta celda y le sumamos 10 y jalamos la fórmula y pues nos va a dar automáticamente todo, porque la amplitud pues es 10. Muy bien. Aquí simplemente vamos a sombrear esta columna y vamos a colocar aquí en formato tipo texto y vamos a decir que el primer intervalo es de 1 a 10, el segundo de 10 a 20, el tercero de 20 a 30. Es como una columna informativa que me indica de dónde hasta dónde va cada intervalo. Perfecto, aquí está. Muy bien, muy fácil. Ahí está. Ahora bien, la frecuencia absoluta es muy fácil de hallar. Es simplemente encontrar cuántos valores están entre estos rangos. Cuántos valores hay entre este y este, entre este y este, entre este y este, entre este y este. ¿Cierto? Claro, si yo voy a buscar aquí uno por uno, pues va a ser muy complicado ponerme ya a contar y buscar. Entonces vamos a utilizar otra de la función contar, solo que esta vez la vamos a unir con otras funciones para que ella nos halle la cantidad de datos que hay entre cierto rango, entre un número y otro número, o sea, entre los mayores o iguales a 20 y menores que 30, los mayores iguales que 10 y menores que 20, y así. Muy sencillo. Más contar. Fíjense que acá nos aparece otras variaciones de la función contar. Vamos a darle doble clic a la que dice contar.si.conjunto. Aquí está, miren, más contar.si.conjunto, abro paréntesis. También la puedo digitar, la puedo escribir, recuerden que no importa si es en mayúsculas o minúsculas. Pero pues para hacerlo mucho más fácil, entonces es más contar.si.conjunto y cierro paréntesis. Y abro paréntesis, perdón. Muy bien. Entonces voy a decirle que de este conjunto, miren, él automáticamente me lo selecciona, miren, todavía no le he dado clic en ningún lado, tampoco he cerrado la fórmula, simplemente escogí más contar, doble clic en sí conjunto y sombreo el conjunto. De ese conjunto, y cada criterio lo voy separando por punto y coma, entre comillas vamos a colocar las condiciones, esas van entre comillas. Entonces vamos a decirle que me encuentre por favor los valores que sean mayores o iguales a 1, cierro comillas y separo por punto y coma, y que de este mismo rango de datos, mire, repito el rango de datos,
separo por punto y coma, y entre comillas los valores menores a 10. Cierro comillas, cierro paréntesis. Fíjense que aquí yo coloqué mayores o iguales que 1, para que si hay valores de 1 también los incluya. Pero aquí no coloqué el igual, porque no me interesa que sean iguales a 10, porque en el siguiente rango lo tengo el 10 aquí como principio. Entonces solamente coloco los menores a 10. Enter. Perfecto. Él me dice que encontró 10 valores que cumplen esas condiciones, que son mayores o iguales a 1 y menores a 10. Fíjense cómo es la fórmula. La fórmula es la función contar si conjunto, que me cuente dentro de este rango de datos los que sean mayores a 1 y dentro de este mismo rango de datos los menores a 10. De la misma manera hacemos las siguientes fórmulas. Más contar si conjunto dentro de este rango de datos, ¿cierto? Punto y coma. Entre comillas, que me busque por favor los valores que son mayores o iguales a 10. Cierro comillas, ¿cierto? Y lo separo por punto y coma de la siguiente condición, que es este mismo rango de datos. Y con punto y coma le coloco la siguiente condición, que me encuentre los valores menores a 20. Cierro comillas, cierro paréntesis. Enter. Y así hago cada una de las fórmulas. Contar si conjunto, que me cuente dentro de este rango de datos, punto y coma, la condición de los valores que sean mayores o iguales a 20, cierro comillas y punto y coma, y que dentro de este mismo rango de conjunto de datos, punto y coma, y entre comillas, los que sean menores a 30. Cierro paréntesis. Tenemos un... ya lo vi. Me faltó cerrar las comillas. Des en cuenta que si me queda un solo error, un punto, una coma, algo mal escrito, me va a dar error en la fórmula. Perfecto. Podemos también copiar la fórmula. La pego aquí en la siguiente casilla. Me da lo mismo, solo que le digo que me busque los valores entre 30 y 40. Y enter. Y copio la misma fórmula. Y aquí que me dé los valores entre 40 y 50. Entre 40, perdón, y 50. Y aquí, por ejemplo, perdón, aquí se me borró el menor. Perfecto, entre 40 y 50. Y aquí entonces vuelvo y pego la fórmula y le digo que sea entre los valores de 50 y 60. Y acá solamente en la última cambia entre 60 y los menores o iguales a 70, porque digamos que es el último número, el valor máximo, entonces también pueden existir valores de 70, entonces también me los debemos contar. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Así hallamos, miren, muy fácil, la cantidad de datos que hay de cada uno de los intervalos sin necesidad de ponernos a contar. 1, 2, 3, 4, pues no hay necesidad. Ojo, podemos verificar que esto esté bien. Y recuerden que para que esto esté bien, la suma de esta frecuencia absoluta debe ser igual a la cantidad de datos que tenemos. Si no nos da igual, tenemos algún error en alguna fórmula. Eso lo hacemos con la función suma. Entonces sombreamos, incluyendo el espacio en blanco, y damos clic acá en la función suma. 168, 168, perfecto. Sin embargo, podemos también escribirla. Más función suma, abro paréntesis, sombreo los datos que voy a sumar, cierro paréntesis y enter. Aquí me dio 168, quiere decir que hasta el momento está perfecto, porque nos da exactamente el mismo valor que tenemos en los números de datos. Y nos falta la marca de clase, que es muy sencilla, la fórmula es muy sencilla, es la suma de los límites de cada intervalo dividido en 2, más, abro paréntesis, el límite inferior más el límite superior, y cierro paréntesis, enter, y jalo
la función. Perfecto, ahí está. Voy a hacerlo otra vez. Más, abro paréntesis porque voy a trabajar dos operaciones en una misma fórmula. El primer límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, eso que me da dividido en 2. Perfecto. Lo jalo y allí me da, aquí me parece que ya me quedó bien. Si la anterior me ha quedado mal, muy bien. Límite inferior más el límite superior y divido en 2. ¿Sí? Recuerden colocar el paréntesis para que no nos quede mal. Más paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, dividido en 2. No cerré el paréntesis, tengan cuidado con los paréntesis. Cierro paréntesis, dividido en 2. Perfecto. Jalo la función, la fórmula y listo. Entonces den cuenta que es muy fácil hallar estas medidas, esta tabla de frecuencia, cuando tenemos funciones automáticas como las de Excel. Este mismo archivo lo trabajaremos en la siguiente clase, donde hallaremos la media, donde hallaremos otras medidas de tendencia central y de dispersión en esta misma tabla de frecuencia. No olviden por favor subir este archivo, pero en formato de Excel. Por favor no subirlo en PDF, y como estamos haciendo nuestros trabajos en la clase directamente, pues subir de una vez el archivo de Excel, como está en este momento, a la plataforma Saberes en formato de Excel para contestar su tarea. Muchas gracias, feliz tarde.